Hola y bienvenidos nuevamente al curso de Python que habíamos dejado un poco abandonados, pero ya volvimos. Y te invitamos a que sigas este curso donde en esta ocasión vamos a ver dentro de Python más funciones que nos permite usar NumPy, que en este caso son funciones unarias. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Ahora, si es la primera vez que nos visitas y si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas, lees manita arriba y nos apoyes con algún comentario si te está gustando, si no te está gustando o quieres saber algo en específico. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué son las funciones unarias? Estas funciones que realizan estas funciones son operaciones que realizan elemento a elemento de cada datos en un array, comprendiendo todas estas operaciones que reciben un solo array como argumento. ¿Cuáles podríamos ver como funciones unarias? Bueno, pueden ser las ABS o FABs, que son calcular el valor absoluto, SQR, que es para, perdón, es SQRT, que es para calcular la raíz cuadrada, square, calcular el cuadrado, exp, calcular el exponente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Sacar algoritmos, verificar si un array booleano, si cada elemento es nan, bueno, que nos regrese si sí o si no. Poder sacar el seno, el coseno, la tangente. Y funciones aritméticas como la media aritmética, la mediana, la desviación estándar y la variación del array. Ahora, si no estás muy familiarizado con lo que es la media en aritmética o en estadística, la media es el promedio de todos los datos de la muestra, ¿de acuerdo? Que es min. Median, que es la mediana, es el valor del medio de todos los datos ordenados de menor a mayor. La desviación estándar, que es esta STD, es una medida de extensión o variabilidad estadística descriptiva. Esta se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren a la media. Y por último, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos, cómo le podríamos hacer. Primero, vamos a importar NumPy, como ya lo hemos hecho en videos pasados. NumPy. Aquí tenemos, recuerden, el texto predictivo, que si no lo recuerdan, aquí en la parte superior les voy a poner cómo poderlo configurar. As np. Y vamos a poner una variable. Vamos a parar la variable z. np para mandar llamar numpy. Vamos a llamar un array y vamos a crear un array. Recuerden que los arrays van dentro de corchetes, pero como voy a determinar que la cantidad la puede hacer con flotantes, ahorita lo voy a poner como float, por eso le puse paréntesis. Vamos a poner dentro 3, 6 y 9 que son nuestro array, coma float, para que sean flotantes, ¿de acuerdo? Vamos a darle control enter o al enter para que nos agregue de una vez un nuevo renglón. Ahora vamos a ver cuánto es lo que vale z. Vamos a darle control enter, o bueno, mejor al enter, y aquí nos dice el valor que tiene z, que es este array 369. Aquí nos dice 369, ¿de acuerdo? Ahora vamos a obtener una raíz cuadrada, que es SQRT, que son es la abreviación de Square Root. Vamos a poner SQRT. ¿De cuándo? O de cuál, perdón. De esta. Y la raíz cuadrada de cada uno de ellos, por ejemplo, de este array del 3 es 1.73 y todos estos números. De 6, 2.44 y todo ello. Y de 9, pues bueno, más sencillo, es un 3. Muy bien. Vamos a agregar otro renglón para ver otro ejemplo. Vamos a sacar un exponente. El exponente, recuerden que vamos a obtener el exponencial de lo que es e, exponiéndolo esta cantidad de veces. Recuerden que e es un valor matemático y tiene un valor de 2.71828. Vamos a ver cómo sería np punto x de exponencial. ¿Y qué es lo que vamos a exponenciar? Nuestro array z. Aquí está.
Nuestro exponencial z sería esto. Recuerden que es multiplicando cada una de estas cantidades, ¿de acuerdo? Multiplicado las veces que se está exponenciando lo que es esta cantidad de veces. Solo recuerden que esto es sobre el array original, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer también un ejemplo de poder obtener el seno de este array. Perdón, aquí es sin, que es el seno de z. Vamos a obtenerlo. Aquí está. Este sería el seno de z. Sería 0.1411-2001. De este segundo valor sería menos 0.279455. Y el último valor sería 0.41-211-849. Este sería el seno. Y así podemos obtener cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a finalizar, para no ser tan largo el video. Vamos a ver un ejemplo de estos de calcular la media aritmética. ¿De acuerdo? Vamos a hacer array. Perdón. Es np.min. Que recuerden que es la media. Vamos a obtener la media. Y la media sería de 6. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es del valor original del array, que la media sería esta. ¿Cuál es la mitad de esos tres números? Pues bueno, es 3, 6, 9. La mitad sería este de 6. Si pusiéramos también la mediana, perdón, ¿cuál creen que nos va a arrojar? Aquí está. Vamos a poner de z. Estoy de acuerdo, que es esta. Nos va a poner que también es 6, porque recuerden que lo que hace la mediana es que lo toma de menor a mayor, si está ordenado así, de menor a mayor, y toma la que está en medio, ¿de acuerdo? Y así es como podemos obtener las funciones unarias dentro de NumPy con Python, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el video hasta aquí para no hacerlo tan extenso. Y en el siguiente video vamos a seguir viendo y aprendiendo más cuestiones de Python para poder hacer análisis de datos y hacerlo mucho más sencillo aquí con Python, ¿de acuerdo? Los dejo hasta aquí. Si les gustó, por favor denle me gusta, lo que es la manita arriba, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente. Que estén bien, hasta luego.